Bien, empezamos entonces la segunda parte de nuestro estudio a la epístola a los romanos. Estamos entonces en el capítulo 5 y Pablo aquí procede a darnos como una lista, como a explicarnos lo que tenemos realmente en Jesucristo. ¿Sí? En primer lugar, somos justificados. Es decir, justificados hemos visto que es ser hechos justos. No se trata de intentar justificarse como lo hacemos a veces. No se trata, ay, se me olvidaron las luces, no se trata tampoco de disculpar, sino hechos justos, porque la deuda que nos hacían justos ha sido paga. Entonces, tenemos paz con Dios. Esa paz es algo fundamentalmente nuevo introducido por Cristo. Entre Dios y los pecadores no hay paz. Entre Dios y los pecadores no hay paz, entre Dios y los pecadores hay un pleito y ese pleito se resuelve en la cruz, pero se resuelve de forma total y absoluta. Entonces tenemos esa reconciliación con Dios por medio de la obra de Cristo. Entramos al mundo de la gracia, pasamos de la ley que dice, si tú haces esas cosas, vivirás por ellas, a la gracia que dice, solamente crea y serás salvo. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Ojo, esa esperanza no es una esperanza solamente en el futuro. Tenemos ya una parte de la gloria de Dios, gozamos ya de una parte de la gloria de Dios, pero en su plenitud la tendremos en un futuro. Y por eso nos podemos gloriar en las tribulaciones, porque esas tribulaciones, aunque son dolorosas, aunque, como dice Hebreos, en primer lugar no parecen un motivo de gozo, pero producen en nosotros más de esa vida de Dios, es decir, despejan el camino en nuestra vida, despejan el espacio para que Dios pueda obrar y transformarnos en forma más profunda. Mm, La esperanza no nos va a avergonzar, es decir, la esperanza no es una falacia, la esperanza no es una mentira, y podemos ver la prueba de esa esperanza segura en el hecho de que si Dios murió por nosotros cuando éramos totalmente apartados de Él, impíos, ahora que somos hijos, cuanto más no vamos a tener las bendiciones que Él nos ha prometido. Y en eso mostró su amor Dios. Es que Cristo murió por nosotros cuando estábamos vueltos nada. ¿Cómo ahora nos va a abandonar ahora que ha hecho tantas cosas a favor nuestro? ¿Cuándo va a abandonar toda la inversión que Él hizo a nuestro favor? Entonces hemos recibido todo en Cristo. Es una salvación completa y segura. Después de usar el ejemplo de Abraham, Pablo va a usar el ejemplo de Adán. Y va a demostrar cómo Adán fue la cabeza, el principio, el primer hombre de la humanidad. Viene ahora una nueva humanidad con una nueva cabeza, con un nuevo principio. Y así como los hombres estaban en Adán, ahora van a estar en Cristo. El pueblo de Dios va a estar en Cristo. En primer lugar, Pablo empieza su argumentación mostrando cómo cuando Adán pecó, pecó toda la humanidad. Eso es algo chocante para muchos que dicen, ¿cómo así? Yo no tuve la culpa de lo que hizo Adán, yo no tuve la culpa de lo que hizo Eva, ¿por qué necesitaba yo ser culpado de lo que hicieron ellos? Pero la lógica de Dios es diferente. En Adán estábamos todos y cuando él pecó, él se contaminó y nos contaminó a todos. Es como, en cierta forma, podría decir como un ADN espiritual que se dañó en Adán y él lo transmitió dañado a toda la humanidad y todos nacimos pecadores. Eso es el pecado original. No el hecho que hayamos pecado, sino que nacimos siendo pecadores, nacimos sin posibilidad de no pecar. Ahora, Pablo explica que mientras no existió la ley antes de Moisés, pues no se podía
ah, no se podía culpar a la gente que quebrantaba los mandatos que están en la ley, porque no habían sido todavía dados a la humanidad. Entonces dice, pues no había irrespeto a la ley, ¿sí? No había transgresión a la ley, pero igual había muerte. Es igual que lo que pasaba antiguamente cuando no había todavía leyes de tránsito, cuando no se decía, no había una ley que decía que uno tiene que manejar a la derecha, no había limitaciones de velocidad, no había una cantidad de señales que hay en la actualidad. Entonces, a nadie se le podía multar por hacer algo incorrecto, pero por otra parte eso causaba la muerte de mucha gente. Igualmente, el pecado empezó a matar desde el Edén, desde el primer momento. De hecho, Dios le había dicho a Adán, si tú comes de ese árbol, morirás inmediatamente, y eso fue lo que pasó. Entonces, el pecado de uno solo afectó a toda la humanidad y le causó muerte a toda la humanidad. Si eso nos parece injusto, tenemos que ver la reciprocidad. Ahora, la muerte de uno solo le dio santidad y justicia a todos los que están en la nueva humanidad. Entonces, así como todos estuvimos castigados por la culpa de Adán, ahora todos somos justificados por la muerte y por los méritos de uno solo, en lo cual tampoco tuvimos nada que ver. Toda la humanidad entonces resultó condenada por el pecado de uno, pero ahora muchos, o sea, todos los del nuevo reino, son hechos justos por la justicia de uno solo. Entonces la cosa funciona en ambos sentidos. La ley entonces nunca ha sido dada con la intención de hacer justo a cualquier persona. La ley no hace justo a nadie. La ley ha sido dada para aumentar al pecado. Eso sí es algo que nos puede parecer raro. ¿Cómo Dios quería que se aumentara el pecado? Pues porque cuando había una ley, la gente que pecaba era más pecadora todavía, porque sabía, conocía de una ley y la transgredía descaradamente. Entonces aumentó el pecado. ¿Por qué? Porque Dios también quería aumentar su gracia. O sea que Dios no le tiene miedo al pecado, porque él ya le encontró una solución. El pecado siempre será malo, pero Dios es mucho más poderoso que cualquier tipo de pecado. Entonces el pecado dominó la humanidad completa para producir muerte. Ahora la gracia es la que domina por medio de Cristo en el pueblo de Dios y produce justicia y vida eterna a todos los que creen. El versículo 17 tiene una clave muy especial, muy interesante. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿qué nos dice? Estuvimos bajo la muerte por la culpa de uno solo, pero ahora tenemos mucho más que vida. Ahora tenemos la posibilidad de reinar en vida, es decir, de reinar aquí en la tierra. No está hablando de reinar sobre los gobiernos, de reinar sobre las circunstancias, no está hablando de escapar a las dificultades de la vida, sino está hablando de vivir una vida realmente victoriosa, es decir, una vida que fluye de Dios en todo momento, a pesar de todo lo que nos pueda rodear. ¿Y cuál es el secreto para esto? Pues para reinar en vida por Jesucristo, necesitamos recibir dos cosas, la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia. La abundancia de la gracia que realmente cada vez más, cada vez que pecamos, cada vez que caemos, vuelve a limpiarnos, vuelve a transformarnos, vuelve a quitar nuestro pecado y nos sigue considerando todo el tiempo como hijos. Esa abundancia hace que todo el tiempo podemos decir Abba Padre, porque no estamos bajo culpa, sino estamos en la adopción de Dios. Pero la abundancia del don de la justicia es que no solamente somos hechos justos en forma contable, pero además
Dios en nosotros está labrando su justicia y nos está transformando. Ahora, no se trata de pedir a Dios que nos dé esas cosas porque Él ya las dio. El asunto es aprender a vivir lo que ya hemos recibido. Consideremos entonces, bueno, esta presentación y volvamos a repasar lo que pasa con Adán y con Cristo. Entonces vemos que así como Adán pecó, Cristo nunca pecó. Vemos que Adán por un solo pecado alcanzó a afectar y a llevar muerte a toda la humanidad. Ahora, el don de Jesucristo cubre, perdón, los pecados de muchos, es decir, de todos los que creen. La humanidad, toda la humanidad resulta condenada por el pecado de Adán, pero por la justicia de Cristo, los hijos, son constituidos justos. La ley aumenta el pecado, pero la gracia de Dios es más abundante. El pecado dominó la humanidad y produjo muerte. La gracia domina por medio de Cristo y produce justicia y vida eterna en los que creen. Ok, vamos a pasar ahora al capítulo 6. Ya que Pablo nos explicó cómo de abundó el pecado, sobreabundó la gracia, cómo somos perdonados, cómo nuestros pecados ya no serán retenidos contra nosotros, y todo esto como Cristo ha vencido el pecado, pero entonces Él viene y se adelanta a una observación que le hace la gente. La gente le dice, bueno, entonces si el pecado ya no tiene importancia, si ya ha sido vencido, yo puedo pecar todo lo que quiero. Antes eso será bueno porque eso permitirá que la gracia abunde más todavía. Si yo quiero más gracia, entonces peco más. Y Pablo dice, no, eso es totalmente incorrecto, es una opinión absurda, no tiene sentido. Y va a dar tres argumentos fundamentales. Esos tres argumentos, el primero es que ya hemos muerto al pecado. Es decir, que lo dice aquí en esta carta, el ser viejo, el viejo hombre ha muerto y ha sido sepultado. No debemos de ir a escarbar para volverlo a sacar. No somos ya ese ser que pecaba, ya somos una nueva criatura. Entonces no debemos volver atrás, no debemos volver a lo que ya no es, ¿no? Porque nos dice en el versículo 3 que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, aquí más allá del bautismo de agua nos habla de la forma como fuimos sumergidos en Cristo mismo. No hemos sido bautizados en su resurrección, pero también en su muerte, lógicamente. Entonces, fuimos muertos en Cristo, sepultados en Cristo, uh, y resucitados con Él. Y ahora estamos en una nueva vida. No hay ninguna lógica para volver atrás. Dice el versículo 5, ya fuimos plantados, o sea, sembrados, enterrados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ahora los seremos y ya estamos en una nueva vida. Dice, el viejo hombre, versículo 6, fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En esta vida con Cristo, el pecado no tiene lugar. Hemos muerto. Ya no corresponde. Entonces, el pecado ya no tiene nada que ver con nuestra nueva vida en Jesucristo. Además, si fuimos, eh, si pasamos por todo esto, entonces ahora tenemos que vivir para Dios, ya no para nosotros, pero para Dios. Entonces, que nos consideremos como muertos al pecado y vivos para Dios. Después nos dice que no presentemos nuestros miembros al pecado, porque si nos presentamos
si nos ofrecemos, si nos entregamos para servir al pecado, el pecado nos va a esclavizar. Entonces, ¿para qué, ya que somos libres, vamos a caer en esa esclavitud? La esclavitud de un esclavo en el tiempo romano era mucho menos grave que la esclavitud de un pecador, cual sea, así sea el emperador. Entonces, no nos hagamos otra vez esclavos. No presentemos nuestros miembros, o sea, no entreguemos, no ofrezcamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra vida al pecado, porque Él nos va a esclavizar. Y una de las formas de entregarnos y de hacernos esclavos del pecado es intentar vivir las cosas, vivir la vida cristiana bajo la ley. Eso es lo que Él dice en el versículo 14. Entonces, así como un árbol produce siempre fruto según su género, nosotros también tenemos que dar el fruto que corresponde a nuestra nueva vida en Cristo. Tenemos que uh, producir lo que el resultado de la vida que está en nosotros. Pero hay una tercera razón importante para no entregarnos al pecado. El pecado produce muerte. Ahora, cuando leemos muerte en la Biblia, los cristianos tendemos a pensar, uy, entonces me voy al infierno. Pues sí, eso es una de las formas de muerte, pero hay muchas más formas de muerte. El pecado puede producir muerte sin que nos vayamos necesariamente al infierno. Los hijos de Dios permitimos muchas veces al pecado que tome ventaja sobre nosotros y entonces produce muerte relacional, produce muerte en nuestra salud, produce muerte de pronto en nuestras finanzas, produce muerte en muchos aspectos de nuestra vida, que no es una muerte absoluta, pero es un fruto de muerte. Así que si nos entregamos al pecado, inevitablemente el pecado produce muerte. No siempre cargamos nosotros con la carga de esta muerte, con la consecuencia de esa muerte. Muchas veces sí, pero entonces nos ponemos bajo la disciplina de Dios. Él permitirá muchas veces que suframos una parte de las consecuencias y de toda forma le estamos añadiendo peso a la cruz de Cristo. O sea que no debemos definitivamente jugar con el pecado, no es agradable y es letal, produce siempre resultados malos, tóxicos. Entramos al capítulo 7. Vamos a ver, aprender la relación que existe entre la ley, el pecado y la carne. Muchas veces se nos ha dicho que los enemigos del cristiano son el diablo, el mundo y la carne. Y en realidad la iglesia casi siempre pone los ojos en uno de los tres. Hubo un tiempo donde todo era mundano, donde cualquier cosa un poquitico moderna, un poquitico fuera de la costumbre era el mundo y había que apartarse de esto. Entonces no se podía ver una película, no se podía hacer una cantidad de cosas. De la carne también se ha hablado, pero muchas veces pensamos que la carne es practicar el pecado, buscar el pecado, ser rebelde y hacer cosas malas. De, del diablo, pues últimamente en muchas partes del cuerpo de Cristo se ha puesto mucha importancia en el diablo y se pasa el tiempo reprendiendo al diablo, haciendo guerra espiritual. Bien, todo esto no lo vamos a discutir en este momento, pero es sumamente importante si queremos entender el pensamiento de Pablo, que entendamos lo que para Pablo y en el vocabulario de él es la carne. En primer lugar, cuando escuchamos o leemos esta palabra carne, tenemos que determinar el contexto para saber de qué se está hablando, a qué se está refiriendo, porque esa palabra puede significar varias cosas. El sentido más evidente de carne es pues las partes blandas del cuerpo humano. Aquí se habla de carne ofrecida a los ídolos, es carne con oposición a los huesos, o sea,
la carne como la vamos a comprar a la carnicería, pero puede ser de animales o puede ser de seres humanos. En segundo lugar, es una extensión de ese sentido, es el cuerpo humano. Entonces uno puede hablar de Jesucristo sufrió en la carne, es decir, cuando él estaba habitando un cuerpo humano, cuando él tenía un cuerpo humano. Antes en el cielo no tenía cuerpo humano, lo tuvo en la tierra y ahora lo tiene en el cielo, pero ya glorificado, donde ya no puede sufrir. Esa es la segunda forma. También carne puede significar la humanidad, los seres humanos, las personas. No tenemos lucha contra carne y sangre, toda carne. Entonces aquí habla de las personas en general. En esas tres formas, carne no tiene un sentido pecaminoso, un sentido malo, es solamente parte de la creación de Dios. Pero en el cuarto sentido encontramos carne como la voluntad humana independiente de Dios, como la voluntad humana que hace su propia ley, su propio modo de funcionamiento y entonces de pronto lo hace con buenas intenciones, hasta intenta agradar a Dios como lo hizo Caín, a su propia manera, pero realmente Dios no se puede agradar de esto porque Dios no se agrada de nuestros esfuerzos, de nuestros intentos. Entonces, esta capacidad humana desligada de Dios, cortada de Dios, esa voluntad que se empeña en tratar de agradar a Dios, pero en forma que Dios no ha mandado, esa es la carne. Es algo que todo ser humano tiene. Nosotros como cristianos la mantenemos, la conservamos, no la podemos quitar, solamente podemos dejar de usarla y evitar usarla. La gente que no es cristiana solamente tiene la carne y su espíritu está en tinieblas, está ocupado por el enemigo. Nuestro espíritu está ocupado, habitado por Dios, pero todavía, a pesar de eso, mantenemos esa carne que nos capacita, que nos permite hacer cosas por nosotros mismos que no son agradables a Dios. Ahora, lo que hace que la carne no puede dar un fruto agradable a Dios es que cada vez que la carne se activa en nosotros, cada vez que obramos a través de la carne, es decir, a través de nuestros propios medios, entonces activamos otra cosa que sí está en nosotros todavía y que es una cosa mala, es el pecado. El pecado está en nosotros. Ya no nos domina y controla como lo hace con la gente del mundo. Solamente nos va tentando. Entonces, todo el tiempo, cada vez que actuamos por nuestra propia voluntad, nuestras fuerzas, nuestros recursos, activamos el pecado. Entonces, nuestra carne es incapaz de actuar sin activar ese pecado que está en nosotros. Solamente cuando actuamos, obramos, andamos según el Espíritu, solamente en este momento el pecado es dejado quieto, pasivo, sin estar en actividad. Ahora el tercer elemento, la ley. La ley produce en nosotros, la ley es santa, perfecta, buena, justa, porque viene de Dios. Pero cuando nosotros tratamos de cumplir la ley, lo hacemos en forma sistemática mediante la carne. O sea que tratamos de cumplir la voluntad de Dios, pero en forma independiente, autónoma. En ese momento, en forma inevitable, actuamos, o sea, ponemos a funcionar el pecado también, conectamos el pecado. Entonces la ley, que es un don bueno de Dios, llega a ser tropiezo para nosotros porque nosotros no somos capaces de actuar en nuestras fuerzas sin poner a funcionar el pecado. Y por nuestra pecaminosidad, por el hecho que el pecado todavía está en nosotros, la ley se vuelve letal para nosotros los cristianos. Ahora, cuando Pablo le decía a la gente, no tienen por qué cumplir la ley, no se metan a cumplir la ley, pues los judíos
cumplidores, los judíos que toda la vida habían aprendido a cumplir esa ley, pues se ofendían en forma grave. Ellos decían, pero ¿cómo así? ¿Les estás enseñando a la gente a incumplir las órdenes que Dios mismo nos dio? ¿O acaso no nos dio Dios esa ley? Y Pablo dice, sí, claro, la dio el Señor, pero no para que se cumpla, y mucho menos en el tiempo actual. Es decir, la dio para demostrar la pecaminosidad, pero sabía que nadie la podría cumplir. De hecho, uno ve que personas como David, por ejemplo, no estaban muy apegadas a la ley. Pero, ¿cómo se explica esto entonces? Bueno, viene Pablo a explicar, dice, mire, le voy a enseñar, le voy a dar un ejemplo. El ejemplo de una mujer. Esa mujer estuvo casada. Una mujer en el pacto antiguo, en el tiempo de, pues tanto en la ley hebrea, griega o romana, no tenía derecho de pedir el divorcio, solamente el esposo podía imponer el divorcio. Entonces una mujer ha sido casada. Si mientras está casada, si mientras vive el esposo se vuelve a casar, es adúltera. Pero si se muere el esposo, entonces esa mujer tiene la libertad para volverse a casar con otro. Entonces, Pablo dice, miren, la ley no muere, pero nosotros sí. La ley es eterna, pero nosotros hemos muerto a la ley porque morimos en Cristo. Así que ya no estamos bajo la ley porque somos nuevas criaturas, ya no tenemos que estar en la ley, estamos en Cristo. Y como había prometido el Antiguo Testamento, ahora la ley está en nosotros, es decir, el Espíritu es el que nos guía a hacer lo bueno, lo justo y lo correcto. No necesitamos entonces referirnos a este esposo antiguo al cual ya hemos muerto. Miremos otra vez en boca de Pablo cómo actúan la ley, el pecado y la carne. Otra vez nos dice Pablo, la ley no es mala, la ley es buena, viene de Dios. Pero entonces la ley me hizo conocer el pecado, como cuando hay un aviso, pintura fresca, no tocar, tenemos la tendencia a tocar. O cuando se nos dice no pise el prado y uno de alguna forma siente unas ganas terribles de ir a pisar ese prado. Pues igual nos pasa a nosotros, cuando se nos prohíbe algo, a veces sentimos más ganas, más deseos de hacerlo. Entonces, cuando la ley dice no codiciarás, entonces a mí me puede entrar la codicia. El pecado entonces toma ocasión del mandamiento, porque el pecado es tan malo que usa las cosas de Dios para mal. Menos mal que Dios usa las cosas del enemigo para bien. Ah, Pablo dice, sin la ley yo vivía en un tiempo, pero entonces cuando llegó la ley me hizo entender que yo estaba muerto, acabado, sin posibilidad. Entonces ese pecado en nosotros ah, hace que esa ley buena pues me condena, porque ella es santa y yo soy pecador, yo soy transgresor, me acusa, me ataca. Y entonces el mandamiento que me debió de producir vida, pero como no lo cumplí, me produce muerte, por culpa, por razón del pecado. Entonces me quedé en una situación de muerte espiritual, de muerte delante de Dios. Entonces la ley es verdad, en verdad es buena, santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, pero esto que era bueno es lo que me condena a mí por ser malo. Pablo llega a decir es que yo no hago lo que quiero, yo hago lo que aborrezco, lo que odio hacer, ¿no? O sea que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Pablo aquí no está diciendo que no tiene la culpa. Ah, no, fue el pecado, entonces pues que la culpa le caiga al pecado y yo soy inocente. No está diciendo Pablo esto. Está diciendo que el, la identidad verdadera de Pablo desea servir a Dios, pero hay unas fuerzas en él que él no es capaz de resistir en forma permanente. Esa no es una situación de todo el tiempo. Claro que un cristiano muchas veces
vive con el poder del Señor y no cae en pecado, pero inevitablemente muchas veces sí cae. Así que lo que dice Pablo, yo sé que que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En la capacidad propia de Pablo no está el bien. Está en su cuerpo porque Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, pero en su voluntad autónoma no está la capacidad de hacer el bien. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo está frente a un grave problema, a un grave conflicto, y ese conflicto se resuelve en el capítulo 8. El capítulo 8, ahí sí nos resuelve todo el conflicto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En la versión Reina Valera, y es una de las muy pocas que tiene esa adición, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte del versículo realmente no debería estar ahí, pero le pertenece al versículo 4. Añade una condición, cuando realmente condición no hay. Los que están en Cristo Jesús no están bajo condenación. Condenación recayó sobre Cristo. Así que ya fue pagada por Cristo y no será pagada en dos veces. Ahora lo que es una paradoja es que cuando andamos según el Espíritu, sin intentar cumplir la ley, pero escuchando la voz del Espíritu que nos guía, pues sin querer cumplimos la ley, porque el espíritu que está en nosotros es el mismo espíritu que dictó la ley. Así que no tenemos que esforzarnos por cumplirla, sino que la cumplimos por el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, intentarlo por nuestras fuerzas es muerte, pero vivirlo por medio del Espíritu es vida y paz. O sea que la naturaleza de Dios en nosotros está manando vida a todo nuestro ser, pero si la interrumpimos y la reemplazamos por nuestros esfuerzos, volvemos a caer en muerte. Por eso debemos andar en el Espíritu en dependencia total de Dios. Bien, la segunda parte de este capítulo 8 nos habla de las tribulaciones, los sufrimientos, demostrándonos de que realmente los hijos de Dios sí tenemos victoria en el mundo espiritual, pero no estamos inmunes a las dificultades de la vida. Realmente hay aflicciones, hay dificultades, hay oposición. Dios usa esto también y a través de ese dolor Él está labrando algo sumamente importante en nosotros. Por eso, a través de esas circunstancias difíciles que nos hacen sentir derrotados, de verdad, es importante que guardemos la esperanza porque todo lo que nos sucede es para bien nuestro, está en las manos de Dios para bendecirnos. Hay momentos donde nos sentimos agobiados y ya no sabemos qué pedirle a Dios, pero Él sabe lo que está haciendo y el mismo Espíritu puede pedir en nuestro lugar cuando ya no somos capaces de hacerlo. También que podemos confiar en todo en el Señor. Terminamos aquí esta segunda parte.